Hola, buenas tardes, buenas noches. Seguimos con nuestro estudio de Lucas y si recordamos, hermanos y hermanas, hablábamos la semana pasada sobre el hecho de que Navidad no es el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús está confirmado que no es el 25 de diciembre. Sin embargo, desearía acabar el tema de los pastores que aparecen en Lucas a partir del capítulo 2, versículo 8. Porque la pregunta es muy directa. ¿Para quién es el nacimiento de Jesús? Pues sinceramente en Lucas, por ejemplo, se lo dice a los pastores en el versículo 14 del capítulo 2. Dice que los ángeles alababan al Señor y decían gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Y aquí está el punto culminante. Aquí está el punto central. ¿Para quiénes es el nacimiento de Jesús? Pues para los que tienen el favor de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen el favor de Dios? Y nos volvemos a remitir a los cánticos de Zacarías y de María, a los desheredados, los impuros, los miserables, los pobres. Y de nuevo, Lucas hace hincapié precisamente poniendo a los pastores en esta situación. Fijaos un detalle curioso, no aparece ningún poderoso en el acontecimiento del nacimiento de Jesús, ni de su anunciación, y tampoco en el de Juan. Siempre aparece algo que ya os dije el otro día, los anahuim de Yahvé. Es decir, hay tres estamentos, tres situaciones que el Señor le tiene un cuidado extraordinario. A las viudas. El Señor da leyes y normas y avisa que a las viudas hay que cuidarlas. ¿A quiénes también? A los huérfanos. Claro, fijaos que son personas que se encuentran en situaciones críticas. Hay una ley, por ejemplo, en el antiguo Israel, en que había que dejar una franja. Cuando se segaba un campo, había que dejar una franja sin segar para aquellos que no tenían medios económicos de subsistencia. Era precioso. Y hay un tercero, que ese no se me olvidará nunca. Dice, a los extranjeros. Es curioso cómo la Escritura en el Antiguo Testamento, y cómo no en el Nuevo, pero sobre todo en el Antiguo Testamento, da un concepto precioso sobre el extranjero. Aquel extranjero que o está de paso o se incorpora a la sociedad de Israel. Y hay una expresión que a mí me encanta en el Antiguo Testamento, dice Abraham, errante, el hebreo errante. Es decir, aquella persona que tiene que salir de su tierra por unos motivos legítimos y normales, por lo que sea, y tiene que ir a vivir a otro lugar, esa persona también merece el cuidado porque es el Señor mismo que nos lo dice. Repito, huérfano, viuda y extranjero. Son tres situaciones, tres personas que vivan esa situación, el Señor las cuida en especial. Y aquí seguimos. Los pastores
estos que estamos tratando, acuden a rendirle homenaje a Jesús. Y por eso es el extraordinario versículo 18 que dice: y todos cuantos escuchaban a los pastores se quedaban asombrados de lo que decían. Es decir, el Señor llama a aquella gente sencilla, humilde, para tenerlos a su lado. Y el texto continúa diciendo que María, en el 19, por su parte guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. María, como madre de Jesús, todas esas cosas, ¿qué hacen nuestras madres? Entonces no habían fotografías, pero hoy en día nuestras mamás lo que han hecho ha sido álbumes de fotografías, recordando al hijo, a la hija, recordando aquellos hechos, aquellos acontecimientos que han marcado su vida y la de sus hijos. Pues lo mismo dice aquí. María, por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en lo íntimo de su corazón. Qué expresión tan preciosa, ¿verdad? Y en el versículo 20 sigue, los pastores, aquellos que habían rendido homenaje a Jesús, se vuelven a sus lugares, habían dejado las ovejas, dando gloria a Dios y alabándolo por lo que habían visto y oído, pues todo había sucedido tal y como se les había anunciado. De alguna manera aquí Lucas lo que hace es poner una frase como diciendo: mirad, todo lo que hasta ahora he estado narrando, desde la anunciación del nacimiento de Juan hasta este momento, los pastores, todo tiene un propósito, todo tiene un motivo, y es el cumplimiento de la promesa de Dios. Esto es importante tenerlo muy claro. Vamos a seguir ahora, porque aparece una escena en que Jesús es circuncidado y presentado en el templo. Mirad, cuando decía el otro día que no podemos ver el Evangelio sino desde una perspectiva del Antiguo Testamento para comprender muchas de las cosas, también deseo afirmar que la luz del Evangelio ilumina el Antiguo Testamento. Hebreos 11:1 lo dice claramente, que la última palabra es Jesús, y que a través de esa última y concluyente palabra, revelación, expresión de Dios a través de Jesús hombre, es que tenemos que ver todo lo anterior. Mirad, la verdad es que Jesús era judío y su familia seguía la religión de aquel momento, la religión judía, y cumplía la ley dada por Moisés, y consecuentemente se circuncida a Jesús al 8º día. Y es curioso, dice el texto, a los 8 días, el 2:21, a los 8 días llevaron a circuncidar al niño y le pusieron por nombre Jesús, como si antes no tuviera nombre, pero sin embargo es una declaración oficial de que Jesús, Josué, era su nombre. El nombre dice que el ángel le puso antes de ser concebido. Y María, por otro lado, también tiene que guardar los 40 días de purificación después de dar a luz a Jesús. Era otro mandamiento de Moisés. La mujer que daba a luz tenía que pasar lo que nosotros decimos una cuarentena, ¿no? Sin embargo, María, obediente a las normas
a las reglas de su ambiente religioso, como buena judía, también cumple esta norma. Y después, ¿qué hacen? Acuden a presentar a Jesús al templo. Fijaos que circuncisión, purificación de María, y después van a presentar Jesús al templo. Extraordinario, extraordinario, una familia normal y corriente, como podemos ser nosotros, haciendo sus actos cúlticos, sus actos religiosos. Y cuando acuden a presentar a Jesús, se encuentran con dos personas que curiosamente representan estamentos sociales, hombres y mujer. Y tenemos al primero, que en el versículo 28, el primero es un tal Simeón, o Simón, como queramos llamarlo. Dice, el 25, por aquel entonces vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que esperaba, fijaos de nuevo como Lucas vuelve a insistir en el concepto de liberación, de salvación, de redención. Dice que esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría antes de haber visto al Mesías enviado por el Señor. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo cuando los padres del niño Jesús llevaban a su hijo para hacer con él lo que ordenaba la ley. Y tomando al niño en brazos, alabó a Dios diciendo, ahora Señor, ya puedo morir en paz, porque has cumplido tu promesa. Con mis propios ojos he visto la salvación que nos envías y que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que se manifiesta a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Y vuelvo a subrayar el detalle, porque has cumplido tu promesa. Casi es en Lucas algo maniático, y permitidme que lo diga de esta manera con todo respeto. Lucas siempre hace referencia a un propósito, a un comportamiento de Dios de mantener su promesa. Y en este caso, Simeón lo certifica. Y dice el siguiente, el versículo 33, los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía acerca del niño. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que Simeón decía acerca del niño. Claro, la pregunta es, bueno, pero vosotros no sabíais, María no sabía que ese niño sería quien sería. Sinceramente, hermanos, como he dicho antes, la explicación que hay antes en la infancia de Jesús y en su concepción no deja de ser una forma de expresar una realidad. Lucas sabía el principio y el fin de la película, por lo cual podía decir perfectamente esto. Simeón los bendijo y anuncia a María algo interesante e importante. La madre del niño la anuncia. Dice, mira, este niño va a ser causa en Israel de que muchos caigan y otros muchos se levanten. Signo de contradicción. Perfecta profecía, maravillosa profecía. Dice, será también signo de contradicción, puesto para descubrir los pensamientos más íntimos de mucha gente. La palabra de Dios es esa espada que penetra y descubre los corazones de las personas. Claro, Jesús cuando habla, cuando dice, cuando hace milagros,
cuando su comportamiento, ¿qué hace? Confrontar el comportamiento de aquella gente con la verdad que él quiere transmitir y quiere dar. Claro, ese niño, Jesús, va a ser causa de caída y de levantamiento. Culpable de la caída es el haber rechazado a Jesús, haberlo rechazado a él. Causa de levantamiento es aceptarlo en la vida. Y dice, en cuanto a ti, una espada te atravesará el corazón. Claro, María, todos sabemos en las narraciones de la pasión de Jesús que debió de pasarlo mal. Ver un hijo maltratado, ver un hijo condenado a muerte, ver un hijo clavado en la cruz, eso para una madre, yo siempre he dicho lo mismo, los hijos no debían de morir nunca antes que los padres. No, yo eso es algo que lo tengo clavado en el corazón. Los padres nunca deben de ir más allá que los hijos. Y María como madre debió de pasarlo mal. Y ya es anunciado, es como diciéndole, te preparo, has de estar preparada porque lo vas a pasar mal. Y después aquí tenemos otro personaje, en este caso una mujer. En el 36 dice, había también una profetisa llamada Ana. Después que digan que una mujer no puede ser profeta, por favor, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo nosotros somos quienes tenemos que decirle a Dios lo que tiene que hacer o dejar de hacer? Dice, había allí una profetisa. No dice que Ana profetizó, no, que era profeta, llamada Ana. Ana significa en hebreo, recordar, gracia. Y dice, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y continúa el texto, dice, era una mujer muy anciana, que en su juventud había estado casada 7 años. Y permaneció desde luego de ser viuda hasta los 84 años de edad. Ya tenemos aquí algo curioso. Una mujer que debió de casarse muy jovencita. Si ella en ese momento tenía 84 años y dice que permaneció viuda luego hasta los 84 años de edad, grande sí que era. Pero ¿qué pasaba? Dice, ahora no se separaba del templo, sirviendo al Señor día y noche con ayunos y oraciones. Qué actitud más extraordinaria la de esta mujer. Una mujer fiel, una mujer entregada al servicio al Señor. Y dice, en el versículo 38, se presentó pues Ana en aquel mismo momento, alabando a Dios y hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Fijaos que vuelve a hablar el evangelista de liberación. Mirad, Dios salva a todos, sin excepción. Es lo que nos está insinuando todos los personajes que están apareciendo en este momento en Lucas. Y Lucas lo afirma constantemente. En el 2:39 dice, después de haber cumplido todos los preceptos de la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su pueblo Nazaret. ¿Os acordáis que el otro día os comentaba aquello de la patria de Jesús?
Bien, dice, el niño iba creciendo y robusteciéndose. Estaba lleno de sabiduría y gozaba del favor de Dios. Crece Jesús, se hace fuerte, se llena de sabiduría y tiene el favor de Dios. Y seguidamente dice, hace un salto en el tiempo, un salto de bastantes años, pues como unos 12 años, y entonces vuelve a aparecer Jesús. Dice, encontramos esto a partir del versículo 41 del capítulo 2 de Lucas al 52. Mirad, ¿qué pasa? Pues que esta familia de Jesús, José, sus hijos y los hermanos de Jesús y toda la familia, cada año subía a Jerusalén. Pero ese año era un año especial. Era lo que se llama un día de celebración diferente. Jesús había cumplido 12 años. Y entonces la fiesta actual que hacen los judíos se llama Bar Mitzvah. Es decir, es una fiesta en que se celebra hoy en día. En aquella época la fiesta era de otra manera, pero sí que se celebraba la mayoría de edad. En este caso, celebran en el templo la mayoría de edad de Jesús. 12 años. Cuando en el 40 dice, cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta como tenían por costumbre. Pero en este caso es un detalle que hay que tener en cuenta. Era la fiesta en la cual Jesús se convertía, diríamos, en adulto, en hombre, en que podía participar activamente ya en la actividad de la sinagoga. Era la fiesta de la madurez de las personas. Se presentaba delante de la sinagoga, en este caso Jesús es presentado en el templo, y a partir de entonces se consideraban ya responsables. La formación religiosa de Jesús, una vez realizado esto del niño Jesús en el templo, se estaba realizando en la sinagoga de Nazaret. Aunque hay autores que dudan que hubiera una sinagoga en Jerusalén, en Nazaret, en aquella época de la vida de Jesús. Posteriormente sí que hubo. Incluso Jesús parece que asistió a ella, lo veremos en Lucas capítulo 4, versículo 16, cuando es enfrentado y es considerado, ¿este quién es? Si sus padres no están entre nosotros, ¿de dónde le viene esta sabiduría? Y Jesús, como dije en el último estudio, dice, ¿puede haber algún profeta reconocido en su tierra? Entonces, Jesús debió de ir a la escuela o debió ser formado. A veces hay comentarios, dicen, José lo formó. Era una familia de una raigambre judía extraordinaria. Y Jesús debió de empapar esas enseñanzas. Pero sobre todo porque posteriormente sí que hubo una sinagoga en Nazaret y seguramente Jesús asistió a ella. Sea como sea, Jesús se formó, aprendió a leer y aprendió desde su niñez a estudiar y reflexionar sobre las Escrituras. La prueba está que en el versículo 26 de este texto, 46, dice lo siguiente: por fin, al cabo de 3 días, porque claro, todos recordamos de que se van y lo dejan y tal, dice, por fin al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Primera actitud. Jesús escucha y pregunta. No enseña,
Curioso, no enseña. Dice, cuantos lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Aquí no dice para nada que Jesús enseñase. Dice que preguntaba, que hacía preguntas y los escuchaba. Y ante esas escucha y esas preguntas, él hacía más preguntas, hacía reflexiones y entonces él se iba formando. Eso hay que tenerlo en cuenta. Jesús vivió antes de su vida pública en una constante formación en las Escrituras. Dice, sus padres se quedaron atónitos al verlo y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados buscándote. Y Jesús les contestó, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo de ocuparme de los asuntos de mi padre? Después regresan a Nazaret y dice, el niño regresó a Nazaret con sus padres y siguió sujeto a ellos. En cuanto a su madre, vuelve a decir aquello que dijo antes el evangelista. Guardaba todas estas cosas en lo íntimo de su corazón. Y Jesús crecía y con la edad aumentaba su sabiduría y el favor de que gozaba ante Dios y la gente. Jesús, repito, preguntaba, escuchaba, era muy inteligente. Y de alguna manera, Lucas pone en boca de Jesús que era consciente de que Dios era su Padre y que debía de ocuparse de los asuntos de su Padre. Después lo vemos como en su vida pública todo esto sale y lo aboca. Y aquí acaba lo que podríamos llamar la narración de Lucas de la infancia de Jesús, que si lo comparamos con Mateo, hay cosas que no son exactamente encajables uno con otro. El próximo discipulado, si el Señor lo permite, empezaremos con el ministerio de Juan el Bautista y miraremos cómo Jesús se une y está unido a Juan. Que el Señor nos bendiga y que el Señor tenga de nosotros su espíritu para que entendamos y vivamos el discipulado de esta manera. Amén.